Hola, estimados amigos de YouTube, qué gusto saludarlos. Hoy quiero discutir un tema relacionado a esto que pueden ver en pantalla, que se llama neurobiología del enfoque, que está vinculado precisamente a lo que es inteligencia artificial y que nosotros podamos utilizar los ritmos circadianos en el aula, no solamente para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes, sino entender cómo la biología de los estudiantes o de los adolescentes interfiere en su aprendizaje. Espero que esto les ayude y es una propuesta que les traigo para que podamos discutirlo. Yo me llamo Antonio Sánchez Biología y aquí andamos en redes sociales. Gracias por quedarse a ver este video. Y primero quiero comentarles, son cuatro aspectos importantes que quiero comentarles. Uno, la crisis que se conoce como la crisis de niebla. El número 2, los marcadores. Número 3, la hora dorada, que es la propuesta que les traigo. Y número 4, la sincronización. Nosotros, ¿qué entendemos por lo que es la crisis de niebla? Normalmente pensamos que los jóvenes se desvelan mucho y que es por culpa de su teléfono, pero no nos damos cuenta de lo que pasa realmente en la cuestión biológica. Y eso es lo que quiero discutir con ustedes. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay un desfase en cuanto al ciclo circadiano, en donde los jóvenes tienen un problema en cuanto a la producción de melatonina, que es como 2 horas más tarde de lo que normalmente ocurre en las personas. Esto estamos hablando de la pubertad. Entonces, cuando nosotros queremos hacer que un joven se levante a las 6 de la mañana, su producción de melatonina todavía atrasada, está atrasada 2 horas. Y es como si quisiéramos despertar a un adulto a las 4 de la mañana. De ahí lo que se presenta como nosotros conocemos algo que es el bloqueo zombie o el efecto zombie. Es lo que nosotros conocemos como el zombie escolar, en donde los jóvenes de las 7, 8 de la mañana pues todavía no han despertado y todavía no están listos para poder realizar actividades, porque su cerebro todavía trae una carga de melatonina fuerte y no los permite activarse. Eso es parte de la evolución biológica que tiene un adolescente. Vamos a hablar de 3 marcadores biológicos importantes que nos permiten entender esto, por qué se presenta esta de la crisis de la niebla mental. Tenemos ahí, número 1, la acumulación de adenosina, que como pueden ver en pantalla, es una sustancia que evita que el joven despierte rápido y por eso en la mañana se levanta con esa niebla en la parte de la corteza prefrontal, que es lo que nosotros conocemos como esa niebla matutina. Entonces es complicado que se concentre entre las 7 y las 8 de la mañana para que pueda tomar decisiones. No solamente es eso, tenemos la segunda sustancia que se llama glucosa. Esta glucosa no está suficiente. Esta glucosa no se encuentra en cantidades suficientes en la mañana. Entonces el cerebro no puede utilizar este carbohidrato para mejorar su atención, su aprendizaje. Es como si el cerebro se quedara sin gasolina. Estamos hablando de que tiene 2 horas de atraso por el cerebro de un adolescente en la pubertad. Y por último tenemos la corteza prefrontal offline, que ese es el tercer marcador biológico que quiero comentarles, que es esta parte de la corteza prefrontal tarda en activarse. Cuando los jóvenes están despiertos, todavía la corteza prefrontal no se activa, no está lista. Máxime si ellos no comieron anoche o máxime si ellos no cenaron. Entonces son muy impulsivos, son apáticos, no se quieren levantar, les falta autorregulación pues en las primeras horas del día. De ahí es importante que nos demos cuenta en esto. Hay una
falta de sincronización neuroquímica en estos aspectos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un estudiante despierta, necesita que dos variables importantes converjan. Una, el cortisol. El cortisol que nos ayuda a estar alerta y que nos estabiliza. En el caso de un adolescente, el cortisol tarda en activarse. En segundo lugar, la temperatura corporal. Esta temperatura corporal va cambiando conforme van pasando las horas y obviamente aumenta. Y en este sentido, el adolescente necesita que el cortisol y su temperatura corporal estén sincronizadas para que el cerebro actúe de la mejor manera y entonces se pueda presentar el aprendizaje profundo. ¿En qué momento se sabe que el adolescente tiene sus niveles de cortisol sincronizados con lo que es su temperatura corporal? Pues se sabe que es aproximadamente a las 10 de la mañana, que es lo que nosotros conocemos como la hora dorada. En esa hora aproximadamente los jóvenes tienen un 20% más de precisión cognitiva. ¿Eso qué significa? Que pueden realizar problemas complejos o pueden tener episodios de memoria en donde le permite recordar cosas con mayor facilidad que lo que le ocurría a las 8 de la mañana. Por eso es importante que los exámenes o las decisiones importantes que el joven vaya a tomar no se realicen muy temprano, que se realicen por ahí aproximadamente de las 10 de la mañana para que el cerebro del adolescente pueda tomar mejores decisiones. Ya que estamos hablando de esto, ¿se imaginan que en un futuro podamos tener en nuestras aulas ya sensores de temperatura conectados con inteligencia artificial que nos permitan detectar cuál es el ambiente en nuestra aula, que nos permita tomar temperaturas, frecuencias cardíacas para mantener la atención de los jóvenes y que el docente siempre esté atento a los cambios que se están experimentando en el aula para mejorar los niveles de atención? Como esto todavía no es posible, se han puesto en marcha lo que nosotros conocemos como las pausas activas. Ya todos ustedes saben que realizar una pausa activa no nada más es levantarse y hacer que el joven haga alguna actividad. Toda pausa activa requiere 4 procesos importantes. La pausa activa tiene que relacionarse con esto. Número 1, tiene que ser sensorial. ¿A qué se refiere esto? A que el cerebro se despierte, el cerebro se active con una luz brillante, que entre el aire, que se abran las ventanas. Número 2, tiene que haber movimiento. Ahí puede haber saltos, estiramientos o alguna actividad física en donde se oxigene el cerebro y obviamente esa sangre llegue oxigenada a la corteza prefrontal. De ahí a la número 3, se requiere que después de esos movimientos se hagan 30 segundos de inhalaciones rápidas para eliminar el CO2 e incrementar la alerta. O sea, hacer una pausa activa no es moverse por moverse. Requiere que se lleven estos aspectos de movimiento con oxigenación, pero aparte de respiración. Y obviamente en el número 4 se requiere que el joven se hidrate. Un pequeño sorbo de agua. Un sorbo de agua para combatir la deshidratación ayuda mucho a disipar esa niebla mental. De ahí la importancia de que nosotros podamos sincronizar nuestras actividades, que eso, bueno, ya sería lo mejor que se puede tener, ¿no? Sabemos que entre las 7 y las 9 de la mañana todavía el joven trae una inercia de sueño, todavía trae la melatonina alta,
todavía hay letargo, no ha despertado como debe de ser. Entonces ahí se pide que realice actividades de baja demanda. Por ejemplo, un repaso leve, una discusión suave, algo que no le implique una actividad cognitiva fuerte, sino que sea algo ligero. De las 10 a las 12 es cuando ya se tiene un pico de cortisol alto, se están presentando niveles de dopamina alto y ahí es donde se genera una mayor demanda. Entonces ahí en esa actividad, entonces en esas horas, el joven puede realizar actividades abstractas como matemáticas o evaluaciones complejas, algún examen pesado, algo que le implique un reto cognitivo. Y después nos vamos de las 2 a las 4 de la tarde, en donde ya empiezan a bajar los niveles de cortisol, ya empiezan a bajar los niveles de dopamina y ahí podemos ya llevarlo a actividades colaborativas, actividades de laboratorio, lluvia de ideas, alguna actividad de talleres o de arte. Esto implica, obviamente, que se tengan escuelas de un solo turno. No se pueden tener escuelas de 2 turnos para poder realizar esta actividad o esta distribución de las lecciones, porque entonces los jóvenes de la tarde traen otra situación y es muy diferente trabajar con ellos. Por eso, aquí hay una propuesta que en otras escuelas y en otros países está viendo esa posibilidad en donde se pueda utilizar la inteligencia artificial y hacer una programación biológica para que las escuelas estén sincronizadas dependiendo de las actitudes y las conductas o de las formas de desarrollarse de los jóvenes. ¿A qué me refiero con esto? La idea es adaptar la estructura organizacional de la escuela para que se tengan a los jóvenes que funcionan con perfiles matutinos que se conocen como alondras y tengamos a los jóvenes que funcionan con perfiles nocturnos como los que conocemos como búhos. Ya los podemos separar así, a los que son alondras y a los que son búhos. Darles la facilidad de poder adaptarse a esa situación. Los que funcionan como alondras, que puedan tener sus actividades organizadas así, y los que funcionan como búhos, tener sus actividades de otra manera. Y al mismo tiempo, como ellos están haciendo actividades dependiendo de la manera en cómo funciona, de cómo funciona su cerebro, ya sea como un alumno ya sea como un alumno alondra o ya sea como un alumno búho, pues vamos a tener resultados mejores en cuanto a una disminución del nivel de estrés, porque el nivel de cortisol va a bajar. ¿A qué me refiero? Si un joven que funciona como búho lo obligamos a realizar actividades en los horarios de un joven que funciona como alondra, si obligamos a un joven que funciona como búho a trabajar en los horarios de los jóvenes que funcionan como alondras, ese joven que tiene las características nocturnas o de búho, se le va a complicar mucho el trabajo, se va a sentir cansado, sus niveles de cortisol van a estar muy elevados y va a fallar en las actividades que le estamos proponiendo. Y lo mismo pasa a la inversa. Cuando un joven alondra que se levanta muy temprano quiere realizar actividades en la tarde, pues le resulta muy complicado porque él tiene picos de cortisol muy altos. Entonces de ahí es importante de que nosotros sepamos la fisiología de los jóvenes que funcionan como alondras y de los jóvenes que funcionan como búhos. Aquí les presento esta frase. No estamos luchando contra la pereza de los jóvenes. Estamos luchando contra millones de años de evolución biológica. Sincronizar el reloj social de cómo funciona la escuela
con el reloj biológico, pues sería nuestro siguiente paso. Eso sería utilizar de manera eficaz la inteligencia artificial. Por eso aquí están las conclusiones. ¿Cuál es el problema grave que tienen los jóvenes en la mañana, a los que funcionan como alondras o los que funcionan como búhos? Tener niebla matutina, que eso es algo biológico, porque no están sincronizados los niveles de los neurotransmisores. ¿Cuál es la hora dorada, que es la que nosotros conocemos? A las 10 de la mañana, en donde sabemos que los jóvenes tienen su mayor rendimiento. Las pausas activas deben de ser de 90 segundos y eso nos ayuda en la corteza prefrontal, pero hay que recordar que las pausas activas tienen 4 etapas como lo mencionamos. Y obviamente hay que sincronizar el aula porque sincronizar el aula ayuda a la salud mental. ¿A qué me refiero con sincronizar el aula? A realizar las actividades dependiendo de cómo se están presentando los niveles de cortisol, los niveles de dopamina y los niveles de melatonina en los jóvenes. Espero que esta propuesta les parezca interesante. Gracias por haberse quedado a ver este video. Yo me llamo Antonio Sánchez Biología y hasta la próxima.